Gracias por continuar con Sinergia Institucional Radio, conectándote con tu ejército. Le hacemos la más cordial invitación para que nos siga a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y TikTok como @ejército_GT oficial. Y damos paso a nuestra entrevista. Hoy nos acompaña la licenciada y arqueóloga Lucila Sierra, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, licenciada? Bien, muchas gracias por la invitación. Y sabemos de que tenemos un tema bastante interesante también, y también nos acompaña el coronel de infantería, diplomado en Estado Mayor, Rubén Antonio Telles Cabrera. Él es director de la Dirección General de Prensa del Ministerio de la Defensa Nacional. ¿Cómo está, mi coronel? Qué gusto tenerlo por acá. Mucho gusto, bien, gracias. Contento de estar acá en radio y muy honrados de contar con la presencia de la licenciada Lucila Sierra. La licenciada Lucila Sierra, yo me voy a robar este espacio. Es alguien que trabajó con nosotros en el Ejército de Guatemala, fue instructora de Historia Militar en la Escuela Politécnica. Yo fui, de hecho, uno de esos alumnos. Es una de las primeras paracaidistas mujeres del Ejército de Guatemala y pues ha dado mucho de su capacidad profesional, no solo académica, sino también militar, a lo que es el desarrollo del ejército. Pues ahora ya pasa la situación de retiro, ¿verdad? Pero continúa siendo nuestra experta en historia militar. Es lo que en algunos otros países le llamarían un gusano de biblioteca. Cualquier cosa que uno quiera saber sobre historia, pues es con ella que hay que consultar, y nos sentimos hoy muy honrados de tenerla por acá para que nos ayude a desarrollar este tema, que es un tema, pues, por la institución y la entidad del ministerio de la que se trata, es un tema que a nosotros nos gustaría despejarlo. Y adquirir el conocimiento de alguien como usted, que es tan versada en este tema de la historia militar. Bueno, y estamos en el marco de aniversario del Ministerio de la Defensa Nacional, y ese es el tema principal que traemos para ustedes, amigos radioescuchas. Ya saben que ustedes pueden hacer sus preguntas a través del 3697-7800, y con mucho gusto la licenciada y arqueóloga Lucila Sierra nos va a estar pues ayudando, apoyando, solucionando esas dudas. Así que el tema principal, historia del Ministerio de la Defensa Nacional. Dejo en el uso de la palabra a mi coronel Rubén Antonio Telles Cabrera. Bueno, muchas gracias, mi estimadísima licenciada. Qué bueno tenerla por acá y poderla saludar ya en persona. Gracias. Como decía yo bien al inicio de todo esto, aprovechando todo su conocimiento y como usted siempre nos ha apoyado, pues hoy queremos que usted nos hable sobre la historia del Ministerio de la Defensa como tal. Si las personas, para terminar de comprender, si las personas se van a la Constitución Política de la República, miran el capítulo 5, Ejército de Guatemala, se darán cuenta que estamos constituidos como Ejército de Guatemala. Ese es el nombre oficial de la institución, el nombre oficial de la institución. Y el Ministerio de la Defensa Nacional es la parte del Ejército de Guatemala que se encarga de ser el vínculo entre el Ejército de Guatemala y todo el resto del aparato político de gobierno. Tiene un ministro de la Defensa, que es el militar más antiguo, y quien transmite las disposiciones del señor presidente en su calidad de comandante general hacia abajo por los conductos respectivos. El siguiente que le sigue a él en antigüedad o en cargo es el señor jefe de Estado Mayor, que es el que lleva el control de las operaciones militares a través de las unidades operativas del Ejército de Guatemala. Pero podemos hablar de que el Ejército de Guatemala es algo tan antiguo como la República misma, como el país mismo, ¿verdad? Recordemos que fuimos colonia española y que ellos tenían ya una manera de defensa. Para cuando ellos se van, pues ya contamos con los fuertes. Castillo de San Felipe es uno de ellos, Omoa es el otro, no sé cuál otros venga más para abajo en Nicaragua, pero ya estaba fortificada y defendida la región de alguna u otra manera. Lo único que se pudo haber dado ahí, eso espero que usted no lo cuente, es esa transición, ¿verdad? De pasar de la corona a pasar ya a la República, o de hecho a la Federación Centroamericana y luego a la República de Guatemala. Pero para no meterme yo más en su tema, porque usted es realmente la experta en todo esto, quisiera que usted nos cuente cómo realmente es que se crea o nace el Ministerio de la Defensa Nacional. Bueno, en realidad el Ministerio de la Defensa Nacional es más antiguo que la República de Guatemala, porque la República de Guatemala como tal se va a crear el 21 de marzo de 1847. Uh-huh. Y lo que va a ser con otro nombre, pero con esas funciones, el Departamento de Guerra, que va a empezar a funcionar inmediatamente después de la disolución que se dio con la anexión a México. Uh-huh. De hecho, esa anexión que desapareció el 1 de julio de 1823, no había pasado ni un mes cuando ya se había nombrado un Departamento de Guerra, y este Departamento de Guerra nombra una comisión precisamente para organizar el ejército que va a funcionar. Uh-huh. Si bien algunos van a decir, estamos hablando de Centroamérica,
tenemos que tomar en cuenta que quien llevaba la batuta de todo era Guatemala. Entonces vamos a ver ese surgimiento del Departamento de Guerra desde 1823 y como les decía, en agosto se nombra esta comisión que la integra un caballero de apellido Zelaya, la integra otro caballero de apellido Beltranena y lo va a integrar otro caballero de apellido Aguirre. Y pues tenemos los nombres de los dos primeros, el nombre del tercero no, porque solo firmó los documentos como Aguirre, pero ellos van a estar a cargo de hacer toda la conformación del ejército ya dentro de un esquema propiamente para la región. Y ellos van a presentar este estudio, se va a hacer un estudio bastante acucioso, basándose, lógicamente tienen que basarse en algo, y debieron haber tenido algún tipo de experiencia militar, porque no van a poner a un médico a hacer un trabajo de ingeniería. Entonces tenemos que ahondar un poco más en la información que ha surgido, pero ellos van a hacer este estudio de agosto y en octubre lo van a presentar, y precisamente se va a presentar en octubre. Y de hecho lo interesante es que va a empezar a funcionar en octubre, pero va a salir oficialmente autorizado el 17 de diciembre de 1823. Entonces vamos a ver la conformación de las unidades de artillería, infantería, caballería, inspectoría general, mandos de plaza y los estados mayores de plaza. Por lo que también la Inspectoría General del Ejército, si en algún momento desea hacer una investigación un poquito más profunda sobre su origen, puede abocarse a 1823, no fue una institución que surgió en el siglo XX, sino que surgió mucho antes. Pero, volviendo propiamente al ministerio, vamos a ver cómo ese departamento de guerra después se va a convertir en una secretaría de guerra, y va a tener en algunos momentos, me imagino que por la falta de coordinación, en algún momento algunos los van a llamar Secretaría de Guerra, Secretaría de la Guerra. Va a haber un momento en el que van a aparecer documentos como Departamento de Guerra, otros van a mencionar el Departamento de Guerra y Seguridad. Entonces no es que fueran entidades diferentes, yo creo que había un problema en cuanto a cómo la gente lo visualizaba para llamarlo. Y pues lógicamente ahora se hacen los documentos oficiales, pero tenemos que considerar que en esa época no eran así las cosas. Entonces vamos a ver una estructura totalmente formada ya de un ejército funcional desde diciembre de 1823. Yo sé que muchos de los oyentes son partidarios de los movimientos liberales, pero realmente la reforma liberal lo que va a hacer es una modernización en su momento de una institución que ya existía. ¿La reforma liberal en qué año estamos hablando? Para terminar de poner en contexto a las personas que no conocen realmente mucho de historia militar. Bueno, muchos lo dan a partir del 30 de junio de 1871, pero realmente lo que van a hacer las reformas liberales para el ejército como institución se van a dar hasta 1879 a través de una ordenanza general. De hecho, la escuela politécnica va a ser creada antes de la ordenanza general, y aunque algunos le dan su fecha en 1873, realmente el colegio militar se va a crear desde un año antes, desde 1872. En el 73 va a ser la inauguración y va a ser el bautizo ya como escuela politécnica. Entonces, vemos todo esto, lógicamente la gente dirá, hay un poco de desorden ahí, pues sí, estábamos empezando como nación, entonces la gente se trataba de organizar de alguna manera. Se mencionan, algunos autores mencionan que realmente esta organización de 1823 nunca fue adoptada, pero recientemente, trabajando, y lo puedo decir con solvencia porque es trabajo mío, trabajando en el Archivo General de Centroamérica, he encontrado los documentos en los cuales Huehuetenango, Petén, Verapaz, Quetzaltenango y el tenientazgo de Chiquimula, ese era el que me hacía falta, están reportando que ya adoptaron el sistema y que el sistema es funcional. Un par de años más tarde, la unidad de caballería va a decir, mire, la caballería que nos propusieron tiene cosas que sí, ¿no? Y aquí estamos presentando una modernización para la caballería guatemalteca. Y el Departamento de Guerra, o la Secretaría de Guerra, que es el nombre que inicialmente va a tomar el ministerio, va a decir autorizado, y la caballería yo diría que va a ser la primera arma
del Ejército de Guatemala que va a tener esa modernización dentro del esquema del siglo XIX. Del siglo XIX. Okay. Pero ya existe el ente como Ministerio de la Defensa o como en este momento Departamento de Guerra, Secretaría de Guerra o de la Guerra, que se va a hacer cargo de esto. Y es que es bien interesante porque, para que lo sepan nuestros amigos, yo trabajé una tesis de historia y la licenciada, mi capitán, fue uno de mis asesores y fue quien fue guiando el trabajo que al final se presentó. Muy buen trabajo, muchas gracias. Y ahí pues yo fui aprendiendo con ella, pero yo me recuerdo que en algún punto de la tesis, yo no lo puedo acuñar como propio, pero en alguna parte yo leí y me gustó mucho la frase que dice: la historia de cualquier país es historia militar. Sí. ¿Verdad? Porque en aquellos tiempos eran los militares los que impulsaban, los que llevaban, los que organizaban, ¿verdad? Y pues hablando precisamente de ese sentido, ¿cuáles fueron las funciones iniciales que se le podrían haber asignado a ese departamento, a esa Secretaría de la Guerra en 1823? Bueno, las funciones son básicamente las mismas que maneja el Ministerio en la actualidad. O sea, ser un ente conductor de las órdenes en ese momento del presidente y de la Asamblea General para el resto de entidades, y era el encargado de hacer esa administración de recursos y designación de recursos para el ente armado. Pero yo veo más allá. Es que realmente el ejército desde 1823 su concepto fue conformar nación, porque la presencia de gobierno en cualquier parte de la república estaba visualizada a través de su ente armado. Entonces, unidades tan lejanas como Petén en aquella época o Huehuetenango, incluso voy a mencionar Soconusco, eran lo que les daba ese nexo de conexión con el gobierno y les daba el sentido de nación. Tanto así que se recuerda cómo se conformaban las plazas de cada uno de los lugares, ¿verdad? Estaba la iglesia, la autoridad, el alcalde, y había una base militar, un cuartel, ahí mismo en la plaza central. De hecho, las plazas militares, que son una remembranza de lo que es un sistema español, representan los poderes del Estado. Okay. O sea, el ejecutivo, el legislativo, que también manejaban judicial ahí, las asambleas y la iglesia, que la iglesia era algo importantísimo en ese tiempo. Ok. ¿Cómo se viene dando, cómo se da la evolución del Ministerio de la Defensa? ¿Algún cambio drástico en la constitución del ministerio como tal y de sus funciones? Bueno, tenemos que tomar en cuenta que hay varias constituciones. Está la Constitución Federal de 1824, que habla de las unidades de Fuerzas Armadas que darán seguridad. Es lo mismo que nos indica la Constitución actual. Luego vamos a ver la Constitución de Guatemala de 1825, que va a ser propiamente del Estado de Guatemala, y también va a hablar de las unidades armadas. Ellos lo van a representar como milicias, y muchas veces se menciona la milicia en una forma semidespectiva, dando a entender que no eran unidades profesionales. Las milicias realmente eran un ente de voluntarios de los mismos lugares. No quiere decir que no tuvieran algún tipo de preparación militar, de hecho la tenían. Pero esa conformación de milicias va a estar a llamado para lo que va a ser, de nuevo, defensa y seguridad. Entonces, básicamente vemos que las constituciones a través del tiempo siempre van a estipular al ente armado de ese momento, como lo quieran ellos llamar, milicias, ejército, fuerza armada, como el ente que va a brindar seguridad y va a dar ese concepto de integración nacional y el concepto de seguridad. O sea, vemos que van a ir las dos cuestiones amarradas. Entonces, realmente el Departamento de Guerras va a estar a cargo de eso. Lo interesante en el asunto es cómo estos departamentos de guerra van a ir, no puedo decir evolucionando, yo diría más desarrollando un papel clave en lo que es la administración pública. Porque va a haber un momento en el que la Secretaría de Guerra también va a ser llamada Secretaría de Hacienda y Guerra. Porque también van a estar a cargo
de supervisar la administración de los recursos y de verificar los ingresos por fronteras, porque era parte de la seguridad interna del país. De hecho, me causó mucho interés porque una de las personas que se desarrolló en esta Secretaría de Hacienda y Guerra fue Marcial Cebadúa, y Marcial Cebadúa va a ser un abogado, súper interesante su vida, pero aparte de eso, él va a estar en los tribunales superiores a principios del siglo XIX, y por su experiencia legal, va a ser uno de los primeros enviados diplomáticamente a Europa para representar a Centroamérica, para que sea reconocida dentro del esquema de países y repúblicas libres, para entablar comercio. Entonces es lógico que se maneje, cuando regresa Cebadúa, es lógico que asuma en algún momento el papel de secretario de Hacienda, pero con esa doble función como Hacienda y Guerra. Entonces vemos personajes así bien interesantes dentro del desarrollo del Ministerio de la Defensa. Antonio José de Irizarry, diplomático, militar, literato, ideólogo, una persona muy compleja dentro de su desarrollo general, y él incluso va a estar en Chile como diplomático y va a ser presidente en Chile por un periodo muy corto, 6 días, pero es una persona que se encargó mucho de lo que fue el desarrollo político, económico y militar de Chile en su momento, en esos 6 días, aparte del tiempo que tiene como diplomático. Entonces, hay personas dentro de todo el esquema y dentro de toda la trayectoria del Ministerio de la Defensa que son imágenes tan completas, tan complejas, que es difícil pensar que en algún momento estas personas no vieron más allá de lo que tenían previsto para poder ampliar funciones y desarrollar el país en la mejor forma posible. Y qué mejor despacho que el de la guerra en ese momento. De la guerra. ¿Qué otro momento puede ser un momento así hito en la historia del Ministerio de la Defensa? ¿La Revolución del 44? No. Bueno, la Revolución del 44 sí va a traer los cambios de nombre, algunas reorganizaciones, y ahí se ordena que se base en un sistema norteamericano, pero a mí me llama mucho la atención lo que es la función de la Secretaría de Guerra durante las invasiones morazánicas de 1829 y 1840. La del 29, pues lógicamente Guatemala va a ser subyugada por Morazán, avergonzada y realmente humillada. No entiendo realmente por qué tantas personas admiran en algún momento a Morazán, fue muy cruel con Guatemala, pero en 1840, cuando Guatemala logra levantarse de esta gran derrota de 11 años antes, vemos una Secretaría de Guerra mucho más consciente ya de las necesidades y lo que son los problemas que se están dando dentro de estrictamente el territorio guatemalteco, aunque en teoría existe todavía la Unión Centroamericana o la Federación Centroamericana, pero en el 40 vemos una Secretaría de Guerra transformando totalmente, ya creando las unidades específicas para cada departamento y promoviendo lo que va a ser el entrenamiento de lo que ahora son las reservas militares como un ente movilizable para el apoyo de la seguridad del país. Entonces, ese trabajo que se dio en ese punto, en el 40 al 47, cuando se funda la República de Guatemala, creo que la Secretaría de Guerra fue clave en ese desarrollo y en lo que va a ser no solo la defensa, sino las garantías que van a tener los ciudadanos para poder ejercer sus derechos en algún momento durante ese periodo. Y es que aquí lo complejo, y es algo que me gustaría a mí que nuestros amigos radioescuchas y quienes nos ven acá en redes, pues terminaran de entender, es que no podemos hablar del Ministerio de la Defensa sin tener que hablar del resto del ejército, porque el Ministerio de la Defensa es, como bien lo hemos estado diciendo, es el transmisor de las disposiciones del gobierno hacia abajo, y entonces tiene que disponer de todo un aparato para generar esos planes, esas políticas, ¿verdad?, que van a ir moldeando el actuar del ejército, la estructura de organización y demás, y pues ya se encarga otro ente que es el Estado Mayor, el que se encarga de operativizar toda esa parte. Y no me quiero desviar,
Pero sí le quisiera preguntar, entre los archivos mentales, que yo sé que sí lo tiene, ¿cuándo es que es creado el Estado Mayor de la Defensa? Y se lo pregunto porque lo que quiero es ayudarle a nuestros amigos a terminar de separar esas funciones. La Secretaría de Guerra, asumo yo, empezó generando de todo para todos, pero en algún momento tiene que separar funciones, entonces separar esa parte política, de enlace político, con la parte militar operativa. Bueno, realmente desde la organización de 1823 se habla de los estados mayores de plaza. O sea, me imagino que tengo que investigar más sobre esto, pero me imagino que el trabajo era, la Secretaría de Guerra transmitía a los estados mayores de plaza cómo debían de llevar a cabo las acciones, y los estados mayores de plaza, de acuerdo a sus recursos y a sus medios y a sus ambientes, pues ellos desarrollaban este trabajo operativo. Luego vamos a ver en la ordenanza de 1879 los estados mayores, pero los estados mayores van a ser organizados en tiempo de guerra. O sea, visualizan la necesidad de contar con esa parte operativa ya desde 1879. Y la conformación del Estado Mayor de la Defensa Nacional va a ser publicado en noviembre de 1890, pero el ejército lo toma a partir del nombramiento de oficiales a estas plazas, y va a ser don José, el general Villela, quien va a ser el primer jefe de Estado Mayor nombrado en la Orden General del 19 de noviembre de 1890, que es la fecha que utiliza el Estado Mayor para hacer sus conmemoraciones, y va a depender de una mayoría general de plaza. O sea, va a estar la Secretaría de Guerra, la mayoría general de plaza y el Estado Mayor. Y posteriormente el Estado Mayor, la mayoría general de plaza va a absorber las funciones del Estado Mayor y va a retomar, va a tener un gran despegue hacia la época de Varías, al final de la época de Varías, y luego Reina Barrios lo va a retomar. Y finalmente aunque se crean estados mayores personales, porque hay un estado mayor para el presidente, hay un estado mayor para el secretario de guerra, hay un estado mayor general del ejército, el estado mayor a cargo de lo que va a ser la coordinación general de las operaciones va a tomar su auge más o menos en 1902, irónicamente en la época de Estrada Cabrera, que fue una de las personas que yo considero que apachó mucho de las funciones del ejército. Pero ya después, en 1920, va a tener realmente un resurgimiento soberbio a través de la designación que va a ser el general José María Orellana, inicialmente como golpista y luego como presidente de Guatemala, pero sí ya va a ser durante el periodo de Orellana que el Estado Mayor va a madurar sus funciones y las va a desarrollar en forma más completa, pero siempre bajo las órdenes y bajo por decirlo de una manera, bajo la dirección de la Secretaría de Guerra y, entre comillas o entre paréntesis, Ministerio de la Defensa Nacional. Realmente la Revolución del 44, al ordenarse que nos organicemos en base al sistema norteamericano, tengamos en cuenta, se está pasando la Segunda Guerra Mundial, se está creando los entes aliados, que Guatemala es parte del grupo de los aliados o de los alineados en ese momento, va a tomar como base la organización del Ejército de los Estados Unidos de una división, de conformación de una división. Y ahí es donde va a cambiar de nombre el Ministerio de la Defensa, y lógicamente las funciones del Estado Mayor se van a modificar. Ahí es donde ya a partir del 15 de marzo de 1945 el Ministerio de la Defensa va a llamarse de esa manera, Ministerio de la Defensa Nacional. ¿Por qué se hace la transición de secretarías a ministerio? Las secretarías dentro de la organización política de los estados le da cuentas única y exclusivamente al presidente. Los ministerios le dan cuenta al presidente y a la Asamblea de Representantes, que en este caso lo vamos a llamar Congreso de la República. O sea, ya
las asambleas, congresos, juntas de representantes pueden en algún momento requerir información para ver si se está cumpliendo con las funciones que cada ente tiene. Por eso se va a modificar el término de secretaría a ministerio. Incluso después de la Revolución del 44, en forma informal, se puede decir en diciembre, ya para diciembre del 44, se conoce como Secretaría de la Defensa Nacional. Pero va a ser a partir de la Constitución del 15 de marzo que ya todas las entidades del gobierno van a dejar de ser secretarías y van a pasar a denominarse a categoría de ministerio. Para entonces, podríamos decir en contextos más actuales, para entonces favorecer la transparencia y la fiscalización de las actividades de cada una de estas entidades. Totalmente. Ok, perfecto. ¿Cómo ve usted el Ministerio de la Defensa ahora? Bueno, el Ministerio de la Defensa ha tenido variantes a lo largo del tiempo. Y es interesante como todas las variantes y como toda entidad o como toda persona tiene sus periodos de infancia, niñez, adolescencia y madurez. Sí. Entonces ahora vemos un Ministerio de la Defensa ya dentro del marco de una edad madura, participando en lo que debe y tiene que participar dentro del contexto que le norma la ley. Ya se sobrepasó esas épocas en que pues los ministros tomaban una decisión y políticamente afectaban. Ya todos esos procesos han sido superados y vemos un ministerio mucho más maduro dentro de ese esquema, totalmente respetuoso y totalmente apegado a lo que indica la Constitución y la ley de Guatemala. Entonces, lógicamente es parte de ese crecimiento que tienen que tener las instituciones. Sí, muy bien. Es evidente que el Ejército de Guatemala continúa siendo parte de los esfuerzos de gobierno para alcanzar los objetivos permanentes y actuales, y al final de cuentas todo esto se traduce en el bien común. Nos estamos equipando, nos estamos preparando, nos estamos organizando mejor para dar respuesta a las diversas amenazas que tiene el Estado. Justo hace poco platicaba yo con alguien y me decía, mire, nosotros apoyamos y lo que apoyamos es seguridad humana. Y cuando hablamos de seguridad humana, hablamos de seguridad alimentaria. Ahí estamos distribuyendo víveres, seguridad en salud. Ahí estuvimos en ETA-IOTA, estamos haciendo jornadas médicas, seguridad de desarrollo, ¿verdad? Que estamos construyendo carreteras. Y eso es algo que me interesa a mí, que de acá la población, los amigos que nos están escuchando, pues se lleven la idea, ¿verdad? Que se lleven bien la idea de que en realidad el Ejército de Guatemala, el Ministerio de la Defensa y el Ejército de Guatemala son parte de ese andamiaje estatal que busca el desarrollo. Y pues entender parte de la historia, de cómo nacemos como ejército, cómo nace el Ministerio de la Defensa Nacional, cómo gestiona los recursos, la organización, los planes que se tienen que dar para lograr ese apoyo al desarrollo, pues no puede venir de una mejor fuente, ¿verdad? De alguien tan instruido en la historia militar de Guatemala, que nos deja en claro esa parte, nuestro nacer, nuestra evolución, ¿verdad? Y nuestro desarrollo hasta la fecha. Yo creo que el concepto de nación es parte de las funciones más importantes que tiene el Ejército y el Ministerio de la Defensa. Entonces, vemos cómo se va cumpliendo con eso a través de los diferentes programas. Los soldados y el personal militar, por doctrina, se manejan en toda la República. Esto no quiere decir desde ningún punto de vista que yo esté minimizando la función de otras personas dentro de otros ministerios, pero es más factible que el Ejército pueda tener alcances mayores en lo que es la seguridad alimentaria o en lo que es la seguridad médica a través de unidades como el Servicio de Sanidad Militar, que tiene una capacidad muy grande o muy amplia para poder cubrir estas necesidades. Entonces realmente el ministerio pues siempre va a estar dispuesto y yo creo que en la mejor disposición de seguir generando nación a través de estos programas. Entonces sí, es muy muy amplio
y incluso las unidades del Cuerpo de Ingenieros es otra de las unidades que ha tenido alcances muy muy fuertes dentro del desarrollo del país. Y así se pueden ir analizando cada una de las unidades militares con sus funciones específicas y con funciones generales, obviamente. Y lógicamente va a ser siempre el Ministerio de la Defensa el que va a estar a cargo de distribuir y de organizar en algún momento qué políticas y en qué forma se van a llevar a cabo para que el Estado Mayor, a través de su parte operativa, las ejecute. Exacto, y es interesante, licenciada, cómo cada una de las unidades militares que conforman el Ministerio de la Defensa Nacional tiene su historia, tiene pues esas capacidades para siempre servir a la población guatemalteca. Agradecemos mucho toda esta información, licenciada, porque vemos de una forma más amplia cómo fue que empezó lo que ahora conocemos como el Ministerio de la Defensa Nacional, y en realidad es tanto el personal que se mantiene en apresto para servir a la población guatemalteca. Muy interesante que sepamos esto de historia, y agradecemos a nuestros amigos que se están conectando a través de nuestras redes sociales y que dan los diferentes saludos para todo el personal militar. Licenciada, pues agradecemos mucho todo el tiempo que usted ha brindado para esta entrevista, ¿verdad? Esperamos tenerla en alguna otra oportunidad con otro tema de interés para que todos nuestros amigos reescuchas y también los que nos siguen en redes sociales estén atentos a esta información. No sé si usted quisiera dar algún mensaje a la población guatemalteca en el marco del aniversario del Ministerio de la Defensa Nacional. Pues no, gracias por la invitación y promover la lectura. Exacto. Promover la lectura y la investigación seria. Exacto, así como usted dice, no dar todo por sentado, no dar todo porque me lo contaron, así es, no, que tengamos investigación, que podamos leer ese hábito de lectura que tenemos que fomentar en los más pequeños para que ellos siempre tengan eso de estar en criterio, investigando qué es lo que en realidad pasó, y qué mejor que parte de la licenciada y arqueóloga Lucila Sierra. Muchas gracias, licenciada, por este tiempo. A ustedes. Bueno, así que usted, amigo Radio Escucha, lo invitamos para que siga en sintonía de Sinergia Institucional Radio, conectándote con tu ejército.